niña en situación de calle le pregunta a la millonaria, ¿puedo comer lo que sobró? Y ella cambia todo. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Las luces brillantes de la ciudad iluminaban la noche, creando sombras alargadas entre los altos edificios de cristal. Lara, una niña de 11 años, se abrazaba a sí misma, tratando de contener el frío que se colaba por los rincones de su ropa desgastada. Con su mirada esperanzada pero cansada, observaba la vida que siempre le había sido ajena, como una esquina emborronada en un cuadro perfecto. Esa noche, mientras el viento aullaba, algo dentro de ella la empujó a acercarse a la mujer que salía de un elegante restaurante, sus tacones resonando sobre el pavimento. Elena, una prominente millonaria, vestía un abrigo de piel que destellaba bajo la luz de los faroles. Al ver a Lara, un nudo se formó en su garganta. La niña, con voz baja y temerosa, hizo la pregunta que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Puedo comerlo? Durante un segundo, la multitud a su alrededor se desvaneció y solo existió ese pequeño encuentro en medio de un mundo indiferente. El corazón de Elena latió con fuerza. Era un pedido simple, pero cargado de significados. No era solo comida lo que la niña pedía, era reconocimiento, dignidad. Con un leve gesto, Elena hizo algo que jamás había imaginado. La invitó a entrar. A medida que atravesaban la puerta del restaurante cerrado, un giro inesperado se manifestaba en sus vidas. Lara, al entrar, pudo sentir el calor de la cocina, el choque de aromas, la música de los platos hirviéndose. Era como un sueño. Desde la esquina del callejón, una figura sombría observaba. Un hombre de mirada intensa seguía cada movimiento, un testigo oculto de aquel inesperado vínculo naciente. ¿Quién era? ¿Y qué quería? Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. La presencia de ese extraño añadía un aire inquietante a lo que debería ser solo un acto de bondad. ¿Sería suficiente un acto de generosidad para cambiar algo más profundo? Pensó Elena, mientras llenaba el plato de Lara. Las dudas nublaban su mente. Y para Lara, esa comida caliente era más que un simple alimento. Era un susurro de esperanza que iluminaba su oscura realidad. Pero en el aire espeso de la noche, algo ominoso se cernía. ¿Qué desafíos traería consigo esta decisión? Así terminaba su primer capítulo, dejando abiertas las puertas a un viaje que prometía mucho más. ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lara devoraba la comida con cada bocado, sintiendo cómo la calidez de la sopa llenaba su estómago vacío. Elena lo observaba, un nudo en la garganta. En esa pequeña mesa, el mundo exterior no existía, pero la sensación de tranquilidad se interrumpió cuando el hombre en la esquina se acercó, su figura oscura rompiendo la burbuja que rodeaba. ¿Qué crees que estás haciendo, Elena?, gritó con voz bronca. El ambiente cambió de inmediato. Los comensales se giraron, sus susurros se intensificaron. Lara, que antes sonreía, ahora miraba inquieta. Elena, sorprendida, se levantó. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres?, preguntó, manteniendo su postura, aunque sentía un escalofrío recorrer su espalda. Soy alguien que sabe más de lo que piensas, dijo el hombre, con una mueca burlona. No deberías estar aquí, ni ella tampoco. Su mirada se posó en Lara, y la niña sintió un escalofrío en la nuca, como si algo oscuro la envolviera. Elena dio un paso al frente, el corazón latiéndole con fuerza. «Déjala en paz», exigió ella, botando la firmeza de su voz. Pero el hombre solo sonrió, y la tensión en el aire se hacía más densa. ¿De verdad crees que puedes salvar a esta niña con un simple gesto? Te estás engañando. Ella no es quien crees. Lara sintió sudor en su frente.
La atmósfera se oscureció. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, el temor añadiéndose a su confusión. «¿Su historia? Te la cuento yo», continuó el hombre. «Esa niña que tienes delante, hay detalles. No es solo una niña sin hogar. Es alguien que lleva un secreto de lo peor. Como tú, Elena. Son familia, pero no de la forma que imaginas». El desdén en su voz hizo que el rostro de Elena se palideciera. La revelación la golpeó como un trueno. «¿Qué sabes de mí?», preguntó, la incredulidad mezclada con el terror. El hombre se acercó, arrastrando la mirada hacia Lara, quien estaba paralizada en su asiento. «Ella es tu sobrina. Tu hermana nunca te lo contó por miedo, por vergüenza. Pero es verdad, y aquí está, frente a ti». «No, eso no puede ser». La mente de Elena giró. Todo lo que había creído, su vida, su historia, todo se tambaleaba. Lara, su sobrina, la niña que había visto como algo ajeno, ahora sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». Lara, su voz temblorosa, trajo de vuelta el foco. Sus ojos estaban llenos de dudas y miedo. «¿Es cierto, Elena? ¿Soy tu familia?». El silencio fue abrumador. Cada segundo se extendía. Elena sintió que el aire le faltaba. «No, no puede ser real», balbuceó, pero la verdad la aplastaba, como una losa pesada sobre su pecho. El hombre sonrió, satisfecho con el caos que había sembrado. «Las familias siempre esconden secretos. Siento decirte que fue tu hermana quien tomó decisiones que ahora te afectan, Elena. Así que, ¿qué piensas hacer? ¿Seguir ignorando a esta pobre niña o reconocerla y ayudarla de verdad?». ¿Qué haría Elena? El hielo en su corazón se mezclaba con un torrente de emociones, y su vida, hasta ese momento tan controlada, ahora se veía envuelta en un torbellino. Ante la mirada de Lara, cada decisión se volvió crítica. Elena solo podía pensar: ¿podré ser la tía que necesitas? Los murmullos crecían entre los comensales. La historia que acababa de estallar era apenas el principio, y todos los ojos estaban sobre ellas. Un nuevo capítulo empezaba a escribirse, uno valiente pero aterrador. Un camino tejió por secretos, la familia y la esperanza, y tras la sombra del desconocido, la resolución. El aire se volvió pesado. Cada mirada en el restaurante estaba fija en ellas. Lara sentía el corazón acelerado. Sus ojos buscaban respuestas en la expresión de Elena, que parecía atrapada en una pesadilla. «No, no puede ser real», repetía. Pero el hombre seguía sonriendo, como si disfrutara del espectáculo. «Sí, Elena, ese secreto que enterraste, esa parte de tu vida que intentaste borrar. Aquí está la consecuencia de tus decisiones», dijo el hombre, gesticulando hacia Lara. La niña temblaba, sus manos temblorosas aferrándose al borde de la mesa. Cualquier rastro de felicidad que había dejado la comida caliente se esfumaba. «¿Será cierto, familia?». La confusión nublaba su mente. «No quiero creerte», gritó Elena, los ojos llenos de desesperación. «No puedo». El burbujeo de murmullos crecía a su alrededor. Los rostros de los comensales se llenaban de expectación. Algunos incluso sacaban sus teléfonos, grabando el drama que se desarrollaba ante ellos. «Pero es verdad», insistió el hombre. «Tu hermana, en su desesperación, te ocultó todo. La niña ha vivido en la calle porque su madre no pudo protegerla. Y tú nunca supiste que tenías una sobrina. ¿Vas a cerrar los ojos otra vez?». Lara miraba a Elena buscando algo de consuelo, alguna señal de que todo iba a estar bien. «Elena, ¿es cierto? ¿Soy tu familia?». Sus palabras salían entrecortadas, llenas de miedo y necesidad. Elena retrocedió, el universo a su alrededor giraba. La revelación la desgarraba, y de repente una fuerte explosión resonó al otro lado de la calle. El cristal del restaurante vibró, los gritos se alzaron en un clamor escalofriante. Un automóvil acababa de estrellarse contra un árbol, y el estruendo capturó la atención de todos. Sin pensarlo, el hombre dio un paso atrás. «Maldita sea», exclamó, y la tensión aumentó a medida que se giraba hacia el caos. Elena, aún en shock, no se movió, pero Lara sintió cómo el miedo se apoderaba de ella. «Mira», gritó la niña, «hay fuego». Una nube de humo empezaba a ascender. Las personas corrían gritando. El pánico estalló como un volcán. La confusión se adueñó del lugar.
En ese instante, el hombre, cuyo rostro había cambiado de burla a preocupación, se volvió hacia Elena. Escucha, no tengo tiempo para esto. Si quieres protegerla, tienes que actuar ahora. Sin otra palabra, salió disparado hacia la puerta, y el foco de atención cambió. Elena miró a Lara, quien ahora estaba pálida y asustada. Un repentino grito de alguien en la calle hizo eco. Alguien necesita ayuda. Todos los comensales se agolpaban en las ventanas. La situación fuera era un caos absoluto. Elena se sintió abrumada. ¿Qué debía hacer? Su vida hasta ese momento era pura comodidad, y ahora todo se desmoronaba. Elena. La voz de Lara la devolvió a la realidad. ¿Qué hacemos? Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había determinación. ¿Vamos a ayudar? Sin pensarlo, logró un pequeño impulso, el sentido de urgencia recorriendo su ser. Sí, Lara, vamos. Con la decisión firmada, avanzaron hacia la salida. Las llamas empezaban a surgir del coche volcado, y la gente gritaba, pero el rostro del hombre aparecía en su mente. Mientras avanzaban entre la multitud, Elena sintió que un nuevo cambio la invadía. No solo era por Lara, sino por ella misma. Había sido una vida de lujos, de ignorar a aquellos que carecían. Cada paso que daba hacia el incendio representaba un nuevo comienzo, pero el eco de "eres su tía" retumbaba en su mente. De repente, otra explosión sonó. La ventana más cercana estalló en 1000 fragmentos, y en medio del caos, alguien salió corriendo del humo. Era un niño pequeño, con el rostro cubierto de hollín, gritando por su madre. Elena, por un instante, lo vio como un reflejo de Lara, un niño atrapado en un fuego que no había causado. Un impulso poderoso la empujó hacia él. «Ven, aquí», gritó, extendiendo los brazos. Pero en el repiqueteo de las llamas, la imagen del hombre regresa a su mente. ¿Quién era realmente? Mientras el caos estallaba y el fuego crecía, Elena no sabía si había tomado la mejor decisión. Pero en ese momento, algo dentro de ella se desató, y sabía que todo estaba a punto de cambiar. La vida no solo se trataba de riquezas, era lo que en realidad estaba a punto de perder o encontrar. Y entre las llamas, el secreto que se había aferrado a su familia apenas comenzaba a emerger. Mientras el ruido exterior se intensificaba, el rugido de las llamas se mezclaba con los gritos de la multitud. Elena y Lara se lanzaron a la acción, pero el caos les envolvía como un torbellino. «Vamos, Lara», gritó Elena, sintiendo cómo cada fibra de su ser se activaba en una mezcla de miedo y determinación. Pero las llamas crepitaban y el humo oscurecía el aire. «¡Ayuda! Por favor», clamó una voz desgarrada desde dentro de la nube de fuego. Era un niño pequeño, su rostro sucio y angustiado. Mi mamá está atrapada». El corazón de Elena se paralizó. Sin pensarlo, se lanzó hacia el niño, pero un miedo visceral la detuvo. ¿Y si no era real? ¿Qué si era una trampa? Ella luchaba contra la decisión de correr hacia el fuego o quedarse atrás, junto a Lara. «No puedo dejarlo solo», exclamó, y Lara, impulsada por la urgencia, la siguió. Las llamas danzaban a su alrededor. Su calor se sentía en sus rostros. El niño señalaba hacia el auto volcado, sus ojos llenos de terror. «¡Ella está ahí!». Elena sintió que el tiempo se detenía. En un instante, una corazonada indiferente cruzó su mente. El misterioso hombre aún estaba allí, observando desde la esquina de la calle. Su mirada estaba llena de cinismo, pero en ese mismo segundo, él desapareció con la multitud. «Es un loco», pensó, sintiendo que una sombra de algo oscuro lo seguía. Pero ella no podía pensar en eso ahora. Tenía que actuar. «Quédate aquí, Lara», dijo, y mientras se adentraba en el humo, el grito del niño resonaba en su cabeza. Las llamas bailaban y se retorcían, y el aire era un veneno. «Vamos, vamos», se decía a sí misma, pero cada paso era un reto, cada inhalación un intento de mantenerse en pie. Entonces, en medio del caos, sintió que algo la tocaba por detrás. Se giró y vio a Lara detrás de ella, su pequeño rostro lleno de miedo y determinación. «No te dejaré», susurró. Finalmente llegaron al auto volcado, y el ruido del mundo exterior se desvanecía. «Mamá»,
gritó el niño, su voz llena de desesperación. Elena, sintiendo el nudo en la garganta, se puso a buscar entre los escombros. Sin embargo, cuando se inclinó, algo frío y oscuro se apoderó de ella. Elena, girándose, se quedó helada. Era su hermana, su voz resonando entre el estruendo y el calor. Se había ido. Había sido un fantasma en su vida, una historia no contada. «¿Qué haces aquí?», logró articular, mientras su hermana aparecía entre el fuego, cubierta de hollín, pero con una mirada llena de amor y arrepentimiento. «Siempre supe que tenías una sobrina», contestó su hermana, su rostro lleno de lágrimas. «No quise que viviera en la calle. Creí que era lo mejor», gritó. Pero mientras decía esas palabras, el niño a su lado comenzó a llorar, y una incomprensible verdad percutió en el corazón de Elena. ¿Cómo? ¿Por qué? Elena sentía que sus pies se hundían en la realidad desmoronada. Ese amor que había traído perdido la ató con una fuerza que nunca había sentido. Su vida hasta ahora había estado construida sobre la ignorancia, pero en ese mismo instante, un gemido proveniente de la parte trasera del auto captó su atención. La puerta trasera se había abierto de golpe, y ahí estaba el hombre, aquel extraño de antes, con un rostro que reflejaba un tumulto de emociones. «¡Suéltala! ¡No la toques!», gritó. Y mientras lo decía, Elena comprendió. En un movimiento rápido, el hombre desapareció del área y un sonido explosivo resonó detrás de ellos. Un segundo después, una nueva explosión estalló. El coche volador se fragmentó como vidrio y un ardor intenso llenó su pecho. Todo se volvió borroso, el tiempo se estiró, y Elena sintió cómo una ola de dolor atravesaba su cuerpo. La habían atrapado en un juego siniestro, cayó de rodillas, el suelo temblaba bajo ella y el aliento se le cortó. «¿Por qué? ¿Por qué?», pensaba mientras veía cómo sus sueños se desmoronaban. Las llamas crecieron, de pronto la realidad se oscureció, y en un último intento de proteger a Lara, gritó: «¡Corre! ¡Sal de aquí!». Lo que sucedió después era una confusión. Todo lo que había amado, la vida que había construido, ahora se sentía distante. Cuando lo temporal y lo eterno colisionan, uno se queda atrapado en los intersticios de lo que se conoce. Elena despertó en un lugar desconocido, el eco de sus propias palabras resonando. ¿Qué había hecho? La mirada de Lara, la de su hermana, el enigma del hombre. Los secretos enterrados estaban aflorando, y el calor de las llamas no era más que el inicio del fin. Un hilo oscuro ataba sus destinos, llevándola a un camino que prometía revelaciones devastadoras, y se preguntó: ¿podré enfrentar lo que está por venir? Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El grito angustioso del niño resonaba en su mente. Las llamas, ya danzando con más violencia, parecían cobrar vida propia. «¿Qué está pasando aquí?», pensó, mientras trataba de procesar lo que había escuchado. Esa revelación, su hermana, Lara. Todo era un caos. Entonces, un golpe sordo hizo eco en su cabeza. Elena giró, y un dolor punzante la atravesó como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre, el extraño que había aparecido antes, estaba de vuelta, pero no solo. En un instante, antes de que pudiera reaccionar, se desató un grito desgarrador. «¡Cuidado!». Punto. Era demasiado tarde. La enorme explosión resonó. Una ola de calor y escombros la arrojó al suelo. Elena sintió el suelo temblar bajo su cuerpo, y un instante después todo se volvió gris. La cercanía con la muerte la abrazó, llevándose consigo el eco del rostro de su hermana. ¿Por qué había vuelto? ¿Y qué significaba realmente? El humo la envolvió. Se arrastró por el suelo, buscando algo, alguien. A través de la penumbra, entre los gritos y el caos, vio la mano de Lara. «Elena, aquí», gritó. La niña intentaba levantarse, su rostro lleno de terror y determinación, pero algo la seguía, un aire opresivo que apenas permitía respirar. Cuando alcanzó a Lara, sintió que su mundo se desmoronaba aún más. El rayo de luz que antes era su vida libre se oscureció. «¿Estás bien?», respiró Elena, pero algo en la mirada de Lara la detuvo. «¿Qué está pasando?»,
¿Realmente?, preguntó la niña, su voz quebrada. ¿Por qué ese hombre? ¿Es cierto lo que dijo? Elena no sabía qué contestar. No, no sé si es verdad. Todo esto es un mal sueño, murmuró, con la fragilidad de su voz quebrándose. Pero mientras observaba a su sobrina, la sombra de su hermana se dibujaba más vívida en su mente. No fui una buena hermana, pensó. En ese instante, un susurro helado atravesó el aire. El hombre, que había hecho una aparición estelar, comenzó a reemergir de la tormenta de humo. Con sus ojos fijos en Elena, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. ¿Crees que has perdido algo?, dijo con un tono burlón. Estás a punto de perder mucho más. Las palabras de él colisionaron con una realidad oscura. Mientras miraba a su hermana, sus pensamientos viajaron lejos, hasta los recuerdos sellados, las cartas sin enviar. No es solo una sobrina, soltó el hombre. Es el legado de decisiones que creías enterradas. ¿Legado? Las palabras flotaron en el aire pesadas. Elena sintió un vacío cada vez más presente. Las llamas devoraban el presente, y entre ese fuego, la verdad y el pasado comenzaban a fusionarse. De repente, una serie de recuerdos comenzaron a cobrar vida en su mente. Risas compartidas, un embarazo oculto. No puedo, murmuró, incapaz de soportar la carga emocional. Pero la realidad se tornó más sombría de lo que había imaginado. El rostro del hombre se disolvió en otro, su hermana. La angustia y el dolor acumulados desde hacía años estallaron. Tú sabías, gritó, su voz resonando en el caos. Tú permitiste esto. Las llamas parecían gritar también. Luego un horror inenarrable se desató cuando un grito ahogado proveniente de su hermana la sorprendió. Ella no solo estaba ahí para morir en el fuego. Ella había llegado como un espectro, un mensaje de advertencia. No, no puedes dejarme aquí, exclamó. Y en el clamor de la tragedia, Elena sintió que el mundo se cerraba. Más allá del humo, los ojos del hombre brillaban como brasas. ¿Fuego ancestral? O mejor, fuego purificador. Con un movimiento rápido, retrocedió y una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Elena sintió que su corazón se caía al suelo. La verdad era más oscura que las llamas. Lara se aferraba a su mano y en ese momento todo cambió. Elena vio, más allá del horror, algo aún más devastador. Una revelación que la dejaría paralizada. ¿Y si hubiera algo que jamás debía saber? Sonó en su mente, y algo dentro de ella se quebró. La ira, la confusión, el amor y el miedo se colisionaron en su interior. ¿Era su hermana la razón de esta pesadilla? La conexión entre ellas se estaba hilando, una red de mentiras que podrían salir a la luz. El hombre sonrió, mostrando que todo había sido un juego, una fachada. ¿Ahora harás lo que has estado evitando? ¿Aceptarás tu destino? Una logró sostener la mirada de Lara. El calor del fuego aún la acechaba y la pregunta latía fuerte en su pecho. ¿Podré salir de esta encerrona? Mientras la vida que conocía se desvanecía, sabía que no solo la flama devoraba el lugar. Era su vida entera, y la verdad estaba a punto de salir a la luz como nunca antes. El caos continuaba, y la decisión de enfrentarlo o huir era la única salida que quedaba. Elena se quedó paralizada mientras el hombre la miraba con una sonrisa torcida. ¿Perder más? No. ¿Qué más puede pasar?, pensó, apretando la mano de Lara, como si eso pudiera darle fuerza. Las llamas rugían detrás de ellas, pero en su mente todo estalló en confusión. Es fácil, continuó el hombre. Puedes dejarte decidir por el pasado o aceptar lo que realmente eres. Mientras sus palabras colisionaban con el aire tóxico, Elena sintió un nudo en su estómago. En esos momentos, el niño que había clamado por su madre se acercó a Lara, sus ojos aterrados. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó con pequeños sollozos, y Elena sintió que su corazón se desgarraba. No lo sé, pequeño, le dijo, tratando de ser fuerte, pero el miedo la envolvía. Estaban atrapados en un incendio. Su hermana, el extraño, Lara, pero antes de que pudiera pensar más, el sorprendente giro llegó.
Un grito atravesó la multitud. ¡Detrás de ti! Era un aviso, pero tan inesperado que todos se giraron, y lo que vieron la paralizó. Una figura conocida, entre el humo y la sombra, se acercaba con rapidez. Era su madre. Elena sintió que el tiempo se ralentizaba. Las imágenes de su infancia, los buenos momentos ocultos en su mente fueron secuestrados por su rabia y dolor. ¿Qué haces aquí?, el grito brotó de sus labios, mientras la figura, tambaleándose entre llamas, la miraba con ojos que parecían navegar el océano de sus recuerdos. «Elena, necesito ayudarte», dijo su madre, con una voz débil, pero llena de vida. Las miradas se encontraron, y Elena notó el pálido rostro de su madre en la penumbra del fuego. «Lara es parte de esto. Estamos conectadas, todas». Un murmullo pasó entre los presentes. Los rostros se llenaron de asombro. ¿Qué decía su madre? La incredulidad hizo eco en el aire. ¿Qué? Conectadas, pero ella es solo una niña. Decirlo parecía una especie de mentira. El extraño rió, su sonrisa burlona iluminando su rostro. «Esto es aún más enredado de lo que pensabas», comentó, disfrutando del caos que había creado. «La familia siempre guarda secretos, y tú, Elena, no eres la excepción». Los gritos de terror y los murmullos de la multitud formaron un fondo caótico. La tensión crecía. Elena sintió el sudor frío recorrer su espalda. «¿Cómo puedes estar aquí? ¿Dejaste todo atrás?», preguntó, su voz temblorosa, recordando todo el daño que su madre había traído a su vida. Abandono, traición. «Tenía mis razones», respondió su madre, mirando a la pequeña que aún sollozaba a su lado. «No pude seguir, pero ella ha estado siempre aquí como un hilo en nuestra historia, y ahora es tiempo de que todo salga a la luz». Las llamas crepitaban y la confusión atrapó a Elena. ¿Era posible que Lara y ella compartieran la misma sangre? Las palabras de su madre la golpeaban como un trueno. Antes de que pudiera procesar esto, la figura del hombre se acercó más, su mirada predadora. «Es un ciclo, está en tu sangre. ¿Vas a romperlo o dejar que tome control de tu vida?». Un grito rasgado de Lara la trajo de vuelta al presente. «Elena, vuelve». La pequeña temblaba, y en ese momento la urgencia marcaba cada latido de su corazón. Pero Elena estaba atrapada entre dos mundos, dos realidades. Las llamas crecían. Su madre, el egocéntrico del hombre, todo se sentía como un juego cruel. Pero Elena no podía rendirse. En ese instante, una explosión. Una nueva oleada de calor y humo envolvió el lugar. El caos se detuvo. El grito silencioso de su madre resonaba en su mente. Elena miró a Lara, sintiendo el peso de la decisión en sus hombros. ¿Seré capaz de enfrentarlo todo? Y justo cuando la confusión alcanzó su punto más alto, el humo se disipó, dejando un rastro de incertidumbre. ¿Qué camino tomará Elena ahora? ¿Descubrirá lo que realmente la une a Lara y a su madre? Con el fuego detrás y el misterio abriendo un abismo frente a ellas, las miradas se cruzaron y Elena supo que la lucha acababa de comenzar. Elena se quedó paralizada mientras el hombre la miraba con una sonrisa torcida. «¿Perder más? No. ¿Qué más puede pasar?», pensó, apretando la mano de Lara como si eso pudiera darle fuerza. Las llamas rugían detrás de ellas, pero en su mente todo estalló en confusión. «Es fácil», continuó el hombre. «Puedes dejarte decidir por el pasado o aceptar lo que realmente eres». Mientras sus palabras colisionaban con el aire tóxico, Elena sintió un nudo en su estómago. En esos momentos, el niño que había clamado por su madre se acercó a Lara, sus ojos aterrados. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó con pequeños sollozos, y Elena sintió que su corazón se desgarraba. «No lo sé, pequeño», le dijo, tratando de ser fuerte, pero el miedo la envolvía. Estaban atrapados en un incendio. Su hermana, el extraño, Lara. Pero antes de que pudiera pensar más, el sorprendente giro llegó. Un grito atravesó la multitud. «Detrás de ti». Era un aviso, pero tan inesperado que todos se giraron, y lo que vieron la paralizó. Una figura conocida, entre el humo y la sombra. Se acercaba con rapidez. Era su madre. Elena sintió que el tiempo se ralentizaba. Las imágenes de su infancia,
los buenos momentos ocultos en su mente, fueron secuestrados por su rabia y dolor. ¿Qué haces aquí? El grito brotó de sus labios, mientras la figura, tambaleándose entre llamas, la miraba con ojos que parecían navegar el océano de sus recuerdos. «Helena, necesito ayudarte», dijo su madre, con una voz débil pero llena de vida. Las miradas se encontraron, y Helena notó el pálido rostro de su madre en la penumbra del fuego. «Lara es parte de esto. Estamos conectadas, todas». Un murmullo pasó entre los presentes. Los rostros se llenaron de asombro. ¿Qué decía su madre? La incredulidad hizo eco en el aire. ¿Qué? ¿Conectadas? Pero ella es solo una niña. Decirlo parecía una especie de mentira. El extraño rió, su sonrisa burlona iluminando su rostro. «Esto es aún más enredado de lo que pensabas», comentó, disfrutando del caos que había creado. «La familia siempre guarda secretos, y tú, Helena, no eres la excepción». Las llamas crepitaban y la confusión atrapó a Helena. ¿Era posible que Lara y ella compartieran la misma sangre? Las palabras de su madre la golpeaban como un trueno. Antes de que pudiera procesar esto, la figura del hombre se acercó más. Su mirada predadora. «Es un ciclo, está en tu sangre. ¿Vas a romperlo o dejar que tome control de tu vida?» Un grito rasgado de Lara la trajo de vuelta al presente. «Helena, vuelve». La pequeña temblaba, y en ese momento, la urgencia marcaba cada latido de su corazón. Pero Helena estaba atrapada entre dos mundos, dos realidades. Las llamas crecían. Su madre, el egocéntrico del hombre, todo se sentía como un juego cruel. Pero Helena no podía rendirse. En ese instante, una explosión, una nueva oleada de calor y humo envolvió el lugar. La tensión se detuvo. De repente, la figura del hombre cambió. Su rostro se transformó, y Helena gritó al reconocerlo. Era alguien que conocía, alguien de su pasado, alguien que había estado presente en sus recuerdos más oscuros. «Eres tú», exclamó, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. El hombre sonrió, y era una sonrisa llena de malicia. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí?» La rabia se apoderó de ella. «Solo traes más dolor». «No soy quien crees que soy, Helena», dijo, su voz baja y resonante. «Soy parte de ti, lo que no recordabas, lo que mantuviste enterrado. Tu madre y yo tenemos más en común de lo que imaginas». El aire se volvió denso. Helena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? ¿Qué has hecho?», preguntó, el miedo cortante apretando su pecho. Las llamas parecían extenderse como el caos en su corazón. «Lo que todos temen, la verdad», contestó el hombre, su voz envolviendo el ambiente. «Tu madre no solo se fue, hizo un pacto. Lara es el resultado de esa decisión. Su vida depende de la oscuridad que llevan en la sangre. Y si no actúas ahora, perderás todo por lo que has estado luchando». Lara miró a Helena, temerosa. «¿Qué significa eso, tía?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. Mientras el fuego crecía, el peso de la revelación se hizo más fuerte. La conexión que pensaban que era una simple coincidencia era parte de un secreto devastador, un legado oscuro atado a ellas. La verdad estallaba. La vida de Helena se fragmentaba. La lucha más allá de las llamas ya no era solo por salvar a Lara. Era por descubrir lo que realmente había en su familia y enfrentar la sombra que siempre había acechado. Helena se quedó allí, con el hombre, el fuego y las verdades flotando a su alrededor. No tenía idea de cuál sería su próxima decisión. Pero el tiempo se agotaba, y entre el humo y la confusión, la fría certeza se asentaba en su mente. Algo estaba a punto de hacerse realidad, y nadie estaba a salvo. Helena se quedó allí, mirando intensamente al hombre que parecía conocer secretos que ni ella misma sabía. «Eres parte de mí». «¿Qué significa eso?», dijo, el miedo retumbando en su pecho. Las llamas rugían por detrás, amenazantes, pero la verdadera tormenta estaba en su cabeza. Un torrente de preguntas la abrumaba.
Era imposible procesar todo lo que había descubierto en un instante. Las sombras del pasado nunca se desvanecen. El hombre continuó, disfrutando de su confusión. La sangre es más fuerte que el agua, y tú y Lara están conectadas de una manera que no puedes imaginar. Ante sus palabras, el cuerpo de Elena se tensó. ¿Qué sabía de ella? ¿Qué secretos guardaba su madre? Mientras la multitud comenzaba a murmurar, Elena sintió la urgencia en cada instante. Todo se había convertido en un juego de vida o muerte. ¿Acaso todo lo que había creído era solo una ilusión? Entonces, con un movimiento rápido, el hombre se volvió hacia Lara, señalando su dirección. Ella está en peligro, Elena. Si no actúas ahora, será demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Elena preguntó, temiendo lo que pudiera venir. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, una vibración fuerte sacudió el suelo. Un eco retumbante hizo que todos miraran hacia arriba. Y entonces sucedió. Un rayo de luz iluminó el cielo nocturno y un gran estallido resonó en el aire. Un segundo después, una explosión en la calle cercana hizo vibrar el asfalto. El ruido fue ensordecedor. Vidrios estallaron por todo el lugar y el humo comenzó a llenar el ambiente. El caos estalló a su alrededor. «¡Corre!», gritó Elena, tirando de la mano de Lara. Pero el hombre sonrió, inexpresivo, mientras las llamas comenzaban a avivarse tras la explosión. Lara, aún sorprendida, buscaba a su madre entre las sombras de la confusión. «¡No, vamos!», Elena gritó, empujando a Lara más allá de los escombros. Pero, de repente, el humo se espesó, atrapándolas en un torbellino de caos. Y en un instante, entre el pánico, Elena sintió un tirón helado en su mente. Recuerdos de su infancia vinieron a ella con una fuerza implacable. «Tu madre nunca se fue porque lo quisiera», murmuró el extraño mientras se desvanecía entre las sombras, su risa resonando como un eco ominoso. «Fue un sacrificio». Elena se detuvo en seco, el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Sacrificio?, pensó mientras un horror paralizante la invadía. ¿Qué significa eso? Y en ese momento hubo un giro abrumador. En medio de la confusión, comprendió que la explosión no era solo un accidente. Era un intento orquestado, una señal, algo que iba más allá de lo que podía entender. Las llamas aumentaron, pero el verdadero fuego ardía dentro de ella. Secretos familiares y decisiones de su madre flotaban en el aire como cenizas. La realidad se empezó a distorsionar. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ella y ese hombre?, se preguntó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Elena», el grito de Lara resonó, pero el tiempo se congeló. Ante su pequeña sobrina, la verdad emergió como un fantasma. El amor, el dolor, pensó mientras el hombre sonreía desde las sombras. En un instante, todo se desmoronó y giró hacia lo inesperado. Ante sus ojos, Lara comenzó a temblar. «¡No! ¡Lara!», gritó Elena en horror. La niña se dobló, un dolor súbito atravesándola. Algo no estaba bien. Lara cayó de rodillas, sosteniéndose el estómago. «Tía, duele», jadeó. Y lo que sucedió a continuación la dejó completamente atónita. De repente, un destello de luz brotó de la pequeña, iluminando el lugar como un relámpago. Elena se quedó paralizada en la oscuridad. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja, el sudor empapando su frente. Los ojos de Lara se abrieron, y en aquel instante, la conexión se hizo evidente. La verdad salió a flote como un volcán. «Tengo un poder». Una ola de percepción barrió el entorno, y Elena comprendió que su sobrina no era solo una niña. Era algo más. Allí, en medio del fuego y el caos, se hallaba el verdadero legado familiar. «Lara, no», gritó, mientras todo se desmoronaba ante sus ojos. La vida que había conocido se desvanecía, y lo que había sido una simple cena se tornó en una batalla por la supervivencia. La atmósfera vibraba con energía indescriptible. Elena no sabía qué hacer. La historia de su madre, el extraño, su conexión con Lara, todo se entrelazaba en una sinfonía de secretos. La explosión resonaba con ecos de decisiones pasadas. «¿Qué debo hacer ahora?»,
Cada segundo se volvía más intenso, y entre el humo, el rostro del extraño se reflejaba en su mente. «¿Qué quieres de nosotras?», pensó mientras el poder de Lara empezaba a manifestarse. En ese instante, todo se apagó, y la oscuridad se convirtió en luz. Una luz que prometía revelaciones, que decidía mostrar los secretos finalmente. Pero en ese giro final, una pregunta surgía. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la verdad? Mientras todo se desvanecía, el miedo se colaba en su pecho. Las llamas ardían, pero la incertidumbre era aún mayor. ¿Qué pasaría ahora? Elena miró a Lara, sintiendo una oleada de miedo. La luz brillante y poderosa que emergía de su sobrina iluminaba la oscuridad y la rodeaba de una especie de calma. Pero el hombre seguía allí, sonriendo. «Ese poder no es solo tuyo, Lara», dijo, y sus palabras resonaron en el aire, chispeando como el fuego que crecía detrás de ellas. La niña frunció el ceño, su energía brillando intensamente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblando pero desafiante. Las llamas revoloteaban y la presión del momento estaba al borde de estallar. Elena, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que las cosas no solo se complicaban, estaban a punto de desatarse. Antes de que pudieran reaccionar, el rostro del extraño cambió. Su risa burlona se transformó en una expresión inquietante. «Dame lo que me pertenece», exigió, extendiendo la mano hacia Lara como si ella fuera un trofeo. La atmósfera se volvió pesada, cargada de tensión palpable. «¿Pertenece a ti? No te pertenece», gritó Elena, sintiendo que su pecho se oprimía. Pero en ese instante, una explosión de luz estalló del cuerpo de Lara y el aire vibró. Una energía ancestral tomó vida, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. Todo lo que conocían se sintió quebrarse. Las llamas parecían rendirse a la luz, pero de repente, un rugido ensordecedor llenó el espacio. El mantial de energía que emanaba de Lara se intensificó, creando un resplandor que iluminó a todos a su alrededor. Y entonces, en un instante que pareció eterno, el hombre se lanzó hacia adelante. No, Elena se lanzó hacia Lara, pero algo le detuvo. Era una fuerza invisible, como si las sombras se alzaran para defender a la niña. El aire se tornó denso y la realidad se fragmentó. Todo a su alrededor comenzó a girar, y Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Fue entonces cuando lo cuestionable estalló en una revelación. La luz se desvaneció, y Elena se encontró en un lugar que no reconocía. Había una sala llena de espejos, reflejando su imagen. Pero no solo eso, reflejaba a todas las personas de su vida, cada versión de sí misma. Su madre, su hermana y un niño. Un niño que parecía ser Lara, pero era diferente. Más grande, con ojos ancianos. «¿Qué es esto?», susurró, angustiada, y el niño la miró con compasión. «Tú siempre has estado aquí, Elena. La verdad te ha estado buscando». Una opresiva sensación de pérdida llenó la habitación. Del fondo, un eco resonó, y la voz del hombre se mezcló con un llanto familiar. «Todo esto fue mi culpa. No puedo escapar de lo que hice». El remordimiento golpeó a Elena con fuerza. Las lágrimas brotaron, pero la fuerza de su sobrina la sostenía. Ella había sido una luz, aunque llena de carga, y en un parpadeo se dio cuenta. El hombre era más que un extraño, era un vínculo perdido, una parte de su historia. «Tú eres mi padre», exclamó sin poder contenerse. La verdad saturó el aire, y al escucharlo, todo cambió. Los espejos comenzaron a romperse, fragmentándose en 1000 pedazos. La conexión que había estado buscando se desvaneció junto a los espejos rotos, y una avalancha de imágenes brotó, secretos enterrados, todo lo que había sido ocultado. Elena sintió la traición recorriendo su ser, un dolor profundo que le atravesaba el corazón. «Esto es solo el principio», dijo el hombre con un susurro, y la voz de Lara la trajo de vuelta. La sala de espejos se disolvió. Estaban de vuelta en el restaurante, pero la realidad era diferente. Las llamas rugían como nunca antes. La verdad no solo había sido revelada,
sino que empezaba a tomar forma. El pasado de Elena y su conexión con Lara era un hilo entrelazado en una red de secretos que pedían ser desenmarañados. Elena enfrentó al hombre, ahora transformado en alguien más que un simple escéptico. «No puedo permitir que esto continúe», advirtió, sintiendo que el tiempo se agotaba. Mientras, ¿sería posible escapar y enfrentar lo que realmente estaban a punto de desatar? En ese momento, Elena sintió la urgencia de actuar y la conexión con Lara. No solo era su tía, ahora era su aliada, un lazo que debía ser protegido a toda costa. ¿Pero sería eso suficiente? ¿O había fuerzas que la superaban? El eco de los secretos resonaba en sus corazones, mientras se adentraban en lo desconocido. Elena sintió cómo la atmósfera se volvía aún más pesada. Las llamas rugían a su alrededor, y el ruido de la multitud se tornaba un eco lejano. Una angustia latente la abrumaba, mientras miraba a Lara, quien parecía brillar con una luz sobrenatural. «Tengo que protegerte», gritó, sintiendo que el tiempo se escapaba entre sus dedos. «No te acerques», el hombre gritó, su voz resonando con poder. Pero Lara se mantuvo firme, sus ojos fijos en él. «Este poder es mío, no te pertenece», contestó, cada palabra cargada de una fuerza inesperada. Elena miró a su sobrina con admiración, sintiendo una oleada de esperanza crecer en su interior. Las llamas danzaban cerca, pero la fuerza de Lara parecía eclipsarlas. En un movimiento repentino, la luz de la niña estalló, creando una barrera entre ellas y el caos. «Ahora», exigió Elena, entendiendo que era el momento de actuar. Se aferró a la mano de Lara y se lanzó hacia el hombre con determinación. «No dejaré que te haga daño», exclamó, y mientras avanzaban, el poder de Lara brilló más intensamente, con chispas que volaban a su alrededor. Una explosión de luz iluminó el lugar, como si la verdad misma estuviera peleando por salir. El hombre retrocedió, sorprendido por la fuerza que emanaba de la pequeña. «Esto no ha terminado», murmuró él, su voz mezcla de temor y desprecio. Y con un movimiento se desvaneció entre las sombras y el humo, dejando tras de sí una sensación de desasosiego. Pero en ese instante, todo lo que parecía un caos comenzó a reorganizarse. Elena se acercó a Lara y la abrazó con fuerza. «Lo lograste, lo detuviste», dijo, su voz temblorosa. Pero la luz de Lara comenzó a desvanecerse. La niña, agotada, cayó de rodillas. «Tía, estoy cansada», susurró. Y Elena sintió cómo el miedo la invadía de nuevo. «No te preocupes, estás bien, estoy aquí», le prometió, mientras un alboroto comenzaba a calmarse fuera del restaurante. Las llamas estaban contenidas, y el sonido de la sirena se acercaba. Las personas comenzaron a salir, algunas ayudando a otros, creando un cuadro de unidad en medio del desastre. En medio de la ruina, Elena, mientras miraba a Lara, sentía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. «Debemos saber la verdad, hay tanto que entender», dijo, tomando una respiración profunda. Pero antes de que pudiera continuar, la voz de su madre resonó en su mente. «Hija, hay cosas que debes hacer. La verdad es una carga, pero también es liberadora». Elena sintió que un nuevo propósito la llenaba. Era una conexión poderosa. «Lara, tienes que saber, hay mucho más de lo que creías de nuestra familia. Vamos a descubrirlo juntas», dijo, y la mirada de la niña se iluminó de nuevo. Finalmente, la policía y los paramédicos llegaron, llenando el espacio con sirenas y luces intermitentes. Elena sintió que, aunque el caos había pasado, el viaje apenas estaba comenzando, pero lo que había descubierto sobre su hermana y el hombre desvelaba un pasado lleno de secretos. Algo había cambiado, y no podían ignorarlo. «No te dejaré sola en esto», le aseguró a Lara. Y mientras sus miradas se encontraban, el mundo que conocían parecía desvanecerse. Todo lo que habían enfrentado, cada decisión, cada sacrificio, los conectaba de una manera inquebrantable. «Vamos a encontrar la verdad», dijo Elena con resoluteza, pero dentro de ella persistía el eco del misterioso hombre. La posibilidad de que su conexión familiar aún planteara un peligro estaba siempre presente, así que el camino por el que tendrían que caminar estaba lleno de incertidumbres, pero juntas podían enfrentar cualquier oscuridad. La luz de Lara y el coraje de Elena brillaban más que nunca.
¿Qué nuevas verdades descubrirían? ¿Y quién más podría estar acechando en las sombras de su pasado? Esta era solo una batalla ganada, y Elena sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El peso de los secretos que aún debían ser revelados se cernía sobre ellas, pero en su corazón hallaron el deseo de seguir adelante. ¡Hey! Antes de finalizar, tenemos algo clave que necesitas hacer. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer juntos. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos saber qué piensas. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Esto es esencial para que todos estén al tanto de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más. Haz esto y seguiremos construyendo juntos.